Ya tienes todo, Ari, ¿qué onda? Tengo. Ok. ¿Y te cuesta trabajo en alguna posición o te genera dolor o tienes No, alguna eso no. complicación? ¿No, Ariana? Muy bien. Si se fijan, yo con los pacientes hago demasiado hincapié que eviten el sentado en el W, que es como el que se muestra en la imagen. Suele pasar en la mayoría de los niños, casi en todos o hasta en adultos puede suceder. ¿Quién se sienta en W de ustedes todavía? Mitzi, ¿tú no? ¿Tú que tienes hiperlaxitud? Sí puedo, pero no lo hago así como que, ay, me voy a sentar en doble. No, o sea. Bien. Ok. Entonces, hay que evitar ese sentado con nuestros pacientes porque nos favorece a una rotación interna también de fémur. Y pues más que nada, a la hora que realice la marcha, pues vamos a tener alteraciones, como ustedes ya saben. ¿Sí, chicos? El genu valgum, en esta imagen le puse una paciente, una imagen de un libro que es de 12 años, con laxitud articular. Si se fijan en esta imagen, tenemos lo que es una férula correctora nocturna, que son un poquito más blandas, porque también hay rígidas, y se utiliza por cierto tiempo para corregir algo, pero tiene que ir acompañado, ustedes ya saben, como me decían ayer, con ejercicios de fortalecimiento y estiramiento también. Algo importante que dice, la deformidad ósea se corrige progresivamente si lleva un tratamiento fisioterapéutico y también acompañado de órtesis. Otra patología osteoarticular, y es bien importante, no sé si a ustedes les tocó en práctica clínica que atendimos a un paciente con hemofilia. En Vizcaya, ¿No les tocó a ustedes? Ajá, Oh, nos sí. tocó un adolescente. ¿Se acuerdan de su marcha, de sus rodillas? ¿Cómo las tenía? ¿Si presentaba artritis o no? ¿O limitación de rodilla y tobillo? ¿O no se recuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? Bueno, en este tipo de pacientes con hemofilia llegan a presentar lo que es una artritis secundaria a la hemofilia, por lo mismo de la falta de coagulación sanguínea. Entonces, hay rigidez en lo que es la mayoría de las articulaciones de rodilla y tobillo. ¿Sí, chicos? Entonces, también tienen que analizar su radiografía. Por ejemplo, que aquí existe osteoporosis, lo que es en el espacio subcondral, y puede haber en la parte interna pinzamiento articular, ¿sí? Y esto nos hace que haya una pérdida del cartílago. Entonces, por lo tanto, los pacientes presentan una alteración en la marcha. Aquí es una imagen con una órtesis más rígida, donde se le da soporte en el fémur, rodilla y tobillo. Este es en caso cuando ya tienen acortamiento de la extremidad inferior. Y pues más que nada te da estabilidad porque en artritis se llega a ir a inflexión de rodilla. Esta otra patología que lo vamos a ver con nuestros pacientes, que es la artritis juvenil idiopática. ¿Quién ha tenido pacientes de este tipo con artritis juvenil en sus prácticas profesionales? ¿No? ¿Nadie? No, Ay, no atienden a nadie.
Bueno, igual va a Yo haber tengo una prima alteración. que sufre artritis reumática. Ah, ¿tú desde tienes como una los prima 15 años. con artritis? Ajá. ¿Y cómo la de observas reumática. tú, Alexis, o cómo la analizas tú físicamente? Ay, pues es también gordita y con las manos no puede hacer muchas cosas porque le duele todo. No puede hacer mucho, Ujú. no puede hacer nada. Hay días que no se puede levantar de la cama, del dolor y así. Casi no viene, son de Michoacán. Pero lo poco que ha venido sí tiene muchas dificultades. Ok. Bueno, cabe señalar que sus alteraciones van a ser simétricas, van a ser en ambas rodillas, en ambas caderas, en ambas tobillos, y esto va a alterar el funcionamiento del paciente en las actividades de la vida diaria. Yo cuando trabajé con un paciente con artritis juvenil, creo que tenía 7 años o 17, no, 17 años más bien. Y pues sí era más difícil a la hora de tratarlo, porque pues obviamente presentan dolor en todas las articulaciones. Otra patología que vamos a presentar es la hipoplasia congénita de peroné. Si se fijan, este es un paciente, es un niño de 8 años, tiene la pierna corta y el tobillo en pie equino valgo. También les puse la radiografía para que lo valoren y lo analicen. Aquí si se fijan, no se desarrolló bien el peroné y por lo tanto tiene una deficiencia en la postura. ¿Ustedes creen que esta hipoplasia va a alterar nada más lo que es extremidad o también altera cadera y tronco? ¿Qué me dicen? Pues todo. Todo lleva a complicarse, ¿verdad? Ujú. Así es. Por ejemplo, en este tipo de pacientes, ¿ustedes qué ofrecerían de tratamiento? ¿Cómo que se les ocurre? Porque La bota que también tiene, hay una bota que tiene como altura, ¿no? Un zapato. es una órtesis. Ajá. Ujú. Se puede utilizar eso, ¿no? Y aparte de tu apoyo de órtesis, tú como fisioterapeuta, ¿qué le ofrecerías? ¿Qué sería lo más indicado para que este niño estuviera o esté fortalecido los músculos o tenga una alineación postural? Porque vean cómo se desequilibra desde hombro. Ustedes ya saben analizar todo lo que es la postura. ¿Cómo qué modalidad terapéutica se les ocurre aplicarle a esta criatura con hipoplasia? ¿No se les sugiere como una de hidroterapia? ¿O alguna terapia en agua? Bueno, esa es mi sugerencia, ¿eh? Están muy callados Sí, el día de hoy. sí puede ser hidroterapia, pero Ok. Dependiendo su valoración funcional de UTA. Pero en rasgos generales se me ocurre la hidroterapia. ¿Sí? Así como hay hipoplasia de peroné, también está la tibia, que aquí se observa con este paciente. Obviamente pues no va a tener tibia, puede presentar el peroné, pero muy cortito, como lo ven aquí en la radiografía. Y para los traumas es más fácil amputar a nivel de fémur o de sobre arriba de rodilla y poner una prótesis. Yo pienso que es más funcional. Si nos ha llegado, bueno, yo atendí 1 o 2 pacientes a lo mucho con hipoplasia de congénita de tibia
Uno sí estaba amputado y el otro no. Su opinión como fisioterapeutas, ¿qué preferirían? ¿Trabajarlo así? ¿Se va a escuchar cruel? ¿O amputar la extremidad para que tenga mayor funcionalidad? Opinen. Amputar. Pero Amputar. si es tu hijo, Pero es que no tiene caso, no va a apoyar. ¿Para qué lo quiere ahí? Dependiendo tiene qué tipo de articulación. funcionalidad tenga en el miembro bueno. inferior. No, pues no va a tener, pues, está la tibia. Ni gatear, creo. no le va a servir el apoyo de lo que es el talón. Se va a Nada. arrastrar. No. Solo se puede deformar más y pues no va a tener una actividad funcional. Sí, pues ya con la prótesis desde pequeño, pues es más fácil que, bueno, es más probable que sea más funcional. Y para este tipo de procedimientos, obviamente que los padres deben de llevar acompañamiento psicológico porque no va a ser tan fácil. ¿Sí? Y este tipo de hipoplasias se debe de detectar en ultrasonidos. Por eso hacen las mediciones y todo. Y así también puede haber una hipoplasia de lo que es del fémur, como se los muestro en la imagen, con un paciente un poquito más grandecito, que ahí sí se lo dejaron, le pusieron lo que es una órtesis de acompañamiento, y pues esta está más difícil de amputar, ¿no? Porque tendría que ser desde la articulación, totalmente. Porque vean cómo se presenta el fémur, muy delgado, no se desarrolla adecuadamente. ¿Sí, chicos? ¿Dudas, sugerencias? Nos vamos a cadera. Entonces ya llevamos tobillo, pie, tobillo, tibia y peroné. Vamos a cadera. En cadera, pues tenemos la displasia. Y esto es por la posición de lo que es el embrión a nivel de lo que es en el útero. Los pediatras deben de realizar las maniobras específicas para cadera para ver que esté en la cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Sí? Hay y que deben de saber. Dice que no se deben de envolver a los bebés en una manta o en una cobija porque posicionas la cadera en extensión y en aducción. Y eso evita que haya el estímulo de la cabeza del fémur en el acetábulo. ¿Ya lo habían escuchado? Creo que sí. Sí, Igual para los reflejos primitivos y lo que es la simetría corporal o la integración corporal en estimulación temprana. ¿Sí? Entonces, se los quise recordar para que ustedes cuando tengan hijos no pongan a sus hijos como tamalitos. ¿Sí, chicos? Bien. Entonces, la displasia de cadera, pues ustedes pueden realizar la maniobra de Barlow, que es cuando muestra inestabilidad, cuando hacen una abducción y puede presentar o una subluxación o una luxación de cadera. Y para esto lo vamos a aplicar en lo que es las manos en rodillas, hacen una ABD y ven si hay una inestabilidad de cabeza de fémur con el acetábulo. Si suena como que rechina, como que el chasquido, es porque puede presentarlo, ¿sí? Por eso mismo es importante que lo hagan en las dos caderas, porque puede presentar en una o puede presentar en ambas. Por ejemplo, en esta imagen se realiza la maniobra y en la cadera derecha tiene limitación y en la cadera izquierda tiene más abducción.
¿Sí? ¿Se acuerdan de la almohada de Frecta? Que es el que se utiliza en este tipo de pacientes, donde las caderas tienen que estar totalmente en ABD. Llevan sujeto a los hombros, es como un pañal, y abre las caderas para que la cabeza del fémur esté en el acetábulo. Cabe señalar que a veces los mismos pediatras les dicen a los papás que les pongan doble pañal. No sé si habían escuchado. Sí, también. ¿Alguien le pusieron doble pañal por esta cuestión? ¿No? ¿Nadie tiene displasia de cadera? Yo no. Oh, Entonces, si se acuerdan, está el arnés de Paulit, que igual va a impedir que la cadera se vaya en extensión y posicionamos a nuestro paciente en ABD. ¿Sí? ¿Qué pasó, Sergio? Ya dependiendo cuál sea más accesible al familiar, porque estos arnés sí tienen un costo, pues a veces pueden comprarlos, a veces no. También hay otra manera de hacerlos con los resortes, si quieren, si ya que regresemos lo hacemos en práctica y es más viable, pero pues es más económico. Bueno, les puse los puntos clínicos que se presentan. Por ejemplo, van a presentar contractura en los aductores de cadera, como lo muestro en esta imagen. Sí, mi amor, ven, estamos aquí. Mande. A ver. Sergio Mar quiere saludarlos. No, si se le ven bien muchas ganas de Diles, saludar. ¿cómo están? Diles, ¿cómo están? Oye, comer ahorita no podemos. no llore, copa. Sí. Sí. Claro. Bueno, bien. Hay una disculpa. Fallas técnicas. Quiero saber por qué se presentó este rayón aquí. Bueno, Yo chicos. sí, perdón, maestra. Es que le No, nos piqué faltan y le muchas cambié. diapositivas. ¿Sé qué? Yo lo borro, mire. Ay, no puedo. Ok. Otro signo que ya nos queda poquito tiempo también, porque ya me está pareciendo que nos quedan como 10 minutos. El signo de Galeazzi, que es para una luxación unilateral de lo que es de cadera. Aquí, de esta imagen, ¿cuál es la cadera que está luxada? ¿La derecha o la izquierda del paciente? Ah, Derecha. ¿Creen? La derecha, ¿no? sí, la derecha. La derecha, porque se ve o se observa más inferior a la altura de la otra, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, porque se le están Obviamente que lo acomodando en vamos las a otras confirmar con el movimiento, pero sí es la derecha. Aquí está haciendo la maniobra. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos pacientes con parálisis cerebral infantil, ya ven que por la misma espasticidad se les luxan las caderas, pero eso ya es quirúrgico o pues bajo tratamiento terapéutico. Pero no sé si les tocó con alguna pacientita que vimos, no me acuerdo el nombre, que se presentó con PCI y estaba muy rotada del tronco y la cabeza del fémur estaba muy salida, ahí donde presentaba una luxación unilateral nada más de cadera. Cuando es con patrón de tijera,
o patrón cruzado presentan ambas caderas. ¿Sí? Ok, a veces les ponen el yeso, pero eso era anteriormente, ahorita ya no es recomendable, porque en la zona de la ingle les presenta como incómodo, como que te roza. ¿Sí? Entonces, pues es dependiendo cada trauma. Hay otro signo que ustedes ya conocen, la marcha de Trendelenburg. Es cuando el paciente se apoya con el lado derecho de la cadera luxada, por ejemplo, en esta imagen, y los músculos abductores de la cadera, al no tener el fulcro, no pueden tener el nivel de la pelvis. Se desalinea o queda más alterado. Si observan la imagen, entonces, para mantener el equilibrio, el tronco tiene que acentuar o tiene que ponerse más de lado. ¿Sí? ¿Ya habían visto este signo? ¿Sí? Porque hay una Sí. marcha de Trendelenburg. Sí. Ok, chicos. Pues hay procedimientos quirúrgicos, hay nada más para mencionárselos, que es la osteotomía, es donde hacen lo que es el acetábulo, a veces hacen caderas colgantes o a veces los fijan, pero dependiendo cada paciente y la calidad de vida que vaya a tener. Estas son unas imágenes de radiografía que les puse de una paciente de 3 años con una displasia grave. Si se fijan, el lado derecho es donde está más elevado que el lado izquierdo. Y en esta imagen es donde presenta una marcha. ¿Sí? Hay otro tipo de patologías en cadera, que es lo contrario de una displasia, que es la coxavara congénita. Lo contrario, que va hacia adentro. ¿Sí? Y su tratamiento, su corrección, ese sí es con una osteotomía abductora y se hace mediante cirugía. Esos sí los tienen que superar. Otra donde se observa este tipo de patología, chicos, es una artritis séptica. ¿Ya habían escuchado de esta patología? Yo no. Sí. Es una sepsis, una infección en las articulaciones, lo cual se van degenerando progresivamente. Y pues llega a haber alteraciones en lo que es en cadera sobre todo. Esa es una radiografía de una secuela de artritis séptica con un paciente de 14 años más o menos, quien está rayando. Alguien está haciendo travesuras. Y puede haber subluxación o luxación general de lo que es la cadera. Puede ser unilateral o bilateral. De este tipo de pacientes yo no he tenido la artritis séptica, pero es importante que ustedes la conozcan. Ya para concluir, la última enfermedad de cadera, que es una osteocondrosis, la de Lesch-Calvé-Peters, la terminamos de ver. El otro cuatro no la vimos. Sí, No ya la la vemos. vimos. Pero ya No. Con usted no. ¿La verdad? con el Ok, doctor la Paulo, vamos a creo. repasar nada más. Recuerden que es una necrosis avascular de lo que es de la cadera. El tamaño de la cabeza del fémur pues es más pequeño y pues obviamente va a haber una necrosis y no va a haber un desarrollo. Y pues va a tener el paciente una limitación de ABD pasiva, por ejemplo en esta imagen, la cadera derecha, y una atrofia muscular muy notoria por el desuso de ella. ¿Sí?
A veces les indican órtesis para que se mantengan en ABD y que la cabeza del fémur esté en el acetábulo y que no hagan fuerza. De hecho, estos pacientes a la hora de tratarlos nosotros en fisioterapia, sí tenemos que cuidar mucho las cargas de peso, sobre todo, y en los ejercicios de resistencia. Vamos a dejarlo hasta ahí. El día de mañana vamos a concluir con las enfermedades osteoarticulares de extremidad superior o torácica. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Todo bien. ¿Todo bien? Les voy a tomar una foto, sonrían. Y sí sonríen. Pues sí.